Bienvenidos. Comienzan ustedes hoy el estudio de una materia que es la primera y que constituye el núcleo principal de otras materias que van a ver a lo largo de la carrera. Esta materia de Derecho Procesal 1, denominada también Teoría General del Proceso, será desarrollada por mí y también por las profesoras María Cecilia Pérez y Mariana Lixenberg. Derecho Procesal 1 o Teoría General del Proceso significa analizar los principios básicos del derecho procesal. Cuando aludimos a derecho procesal, y estoy aludiendo a Teoría General del Proceso, proceso civil, proceso penal, etc., estamos aludiendo a principios propios del derecho procesal. En primer lugar, aludimos al principio de oficialidad que rige todo el derecho procesal y en segundo lugar aludimos a realización indirecta del derecho. Oficialidad implica que el derecho procesal, derecho realizador del derecho sustancial, se cumple a través de jueces públicos, de jueces oficiales que están investidos por el Estado para resolver las cuestiones jurídicas que les son sometidas. Cuando hablamos de realización indirecta del derecho, estamos utilizando el término por oposición a relación directa del derecho. Ocurrido un conflicto de naturaleza jurídica disponible, por ejemplo, el incumplimiento de un contrato de carácter patrimonial, puede suceder que los sujetos involucrados en ese conflicto lo solucionen sin acudir a la justicia. Esto es, sin utilizar el proceso judicial. El derecho se recompone en forma directa. En cambio, si esta solución no es posible, en ese caso estamos aludiendo a la realización indirecta del derecho. Realización indirecta del derecho que se refiere a la actuación de los sujetos procesales ante un juez investido de jurisdicción y competencia y por medio de un instrumento técnico que es el proceso judicial. Para aludir al concepto de derecho procesal, primero tenemos que identificar el orden jurídico. El orden jurídico general está integrado por normas sustanciales y por normas procesales. Las normas sustanciales son aquellas denominadas como orden jurídico en su quietud. Están elaboradas de una forma uniforme, contienen órdenes, mandatos, prohibiciones y sanción ante el caso de incumplimientos. Son normas contenidas en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código Comercial. En cambio, las normas procesales son aquellas restablecidas o establecidas por los ordenamientos provinciales encaminados a resolver en tiempo y forma las cuestiones litigiosas que se suscitan cuando se violaron las normas sustanciales. Entonces dijimos que el derecho puede recomponerse de forma directa, esto es, sin intervención de los órganos jurisdiccionales o en forma indirecta. Cabe señalar que la recomposición directa del derecho solo es factible cuando estamos en el ámbito de los derechos disponibles, cuando se trata de una cuestión meramente patrimonial. Si estamos hablando de otro tipo de conflictos en que se involucre el orden público, el interés del Estado, necesariamente requeriremos la sentencia, la resolución de un juez que dictará a la finalización del trámite judicial. Estamos en condiciones ya de dar un concepto de lo que es el derecho procesal. Y podemos decir que el derecho procesal es la ciencia que estudia en forma sistemática el conjunto de normas y principios que se dirigen a la actuación jurisdiccional del derecho. En primer lugar decimos normas, porque el derecho procesal está contenido esencialmente en normas de derecho positivo que son contenidas en los códigos formales, códigos procesales, leyes orgánicas, normas, pero el derecho procesal
no es únicamente norma, no está constituido únicamente por normas. Las normas regulan la actuación de los sujetos procesales como leyes positivas, pero las normas están enderezadas a principios procesales que sirven al legislador a la hora de dictar la ley o que sirven al juez a la hora de resolver un juicio. Principios que en general mediatizan garantías constitucionales. Decimos que el derecho procesal es una ciencia y como tal estudia en forma sistemática el derecho. Una ciencia que estudia en forma sistemática el derecho estudia las normas y principios enderezadas a la actuación jurisdiccional del derecho. Nos estamos refiriendo a un instrumento técnico que es el proceso judicial. La actuación jurisdiccional del derecho se realizará por medio de este instrumento técnico, esta unidad conceptual que asume diferentes formas según sea el derecho que se pretende realizar, por las vías y caminos establecidos en los códigos procesales formales. Código procesal civil, Código procesal penal, Ley de procedimiento laboral, Ley de procedimiento familiar. Es decir, estas leyes contienen las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que deben actuar los sujetos procesales y también las estructuras organizativas de los tribunales, las cuales tendrán que adecuarse al sistema o régimen establecido para la actuación jurisdiccional del derecho. La actuación jurisdiccional del derecho se realiza conforme a circunstancias establecidas en la ley. Circunstancias que pueden ser de lugar, de tiempo y de modo. Cuando hablamos de circunstancias de lugar, tiempo y modo, estamos aludiendo a la forma de realización jurisdiccional del derecho. En juicio, en realidad, la actividad se realiza por regla general en ámbito de los tribunales. Si se trata de un conflicto de característica civil, se realizará ante los tribunales civiles. Es decir, la actividad jurisdiccional tiene como lugar de realización los tribunales, pero en forma excepcional puede suceder que el tribunal, a través de sus personeros, a través de sus empleados, se desplace fuera del ámbito de tribunales y concurra al domicilio de un sujeto esencial o un sujeto eventual a los fines de realizar determinadas tareas judiciales. Así, por ejemplo, admitida una demanda por el juez puede ordenar que se cite al demandado para que ejercite su defensa técnica, para que constituya domicilio legal, y para eso concurrirá a notificar al domicilio del demandado un empleado del tribunal que por orden del juez le llevará el mandato a fin de que haga valer sus derechos en juicio. Circunstancias de tiempo. La actividad procesal no es casual, no puede cumplirse de cualquier manera. En realidad, la actividad procesal está estructurada. Está estructurada en el tiempo por medio de plazos. Plazos que pueden ser de diferentes características. Plazos meramente ordenatorios, que son aquellos plazos que, como su nombre lo indica, tienen solamente como función ordenar la actividad judicial. Pero también pueden ser plazos improrrogables. Plazos improrrogables son aquellos que las partes deben respetar, pero que su vencimiento no es automático, sino que el vencimiento depende de una actividad de la parte contraria. La parte contraria debe plantear la caducidad de la oportunidad de actuar de la parte contraria. Por último, tenemos los plazos perentorios o fatales. Son aquellos que caducan por el mero transcurso del tiempo con la sola condición de que éste haya transcurrido y comience entonces una nueva etapa procesal. Hemos aludido a un concepto de derecho procesal, hemos analizado sus principios y hemos visto sus normas de derecho subjetivo. Estamos en condiciones entonces de analizar sucintamente
¿cuál es el contenido, la estructura, los objetivos principales que persigue el derecho procesal? En primer lugar, podemos mencionar como pauta principal de contenido las reglas de organización judicial. Cuando decimos reglas de organización judicial, estamos aludiendo a las leyes orgánicas de carácter general, leyes orgánicas del Poder Judicial, o leyes orgánicas aludidas al Ministerio Público, fiscal o pupilar, o a los fueros en particular, ley orgánica del fuero de familia, del fuero laboral. En segundo lugar, tenemos las normas de atribución de competencia. Y en las normas de atribución de competencia tenemos que aludir a diferentes ordenamientos. En primer lugar, las normas de atribución de competencia están contenidas en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial y también en los códigos formales. Cuando hablamos de normas contenidas en la Constitución Nacional o en la Constitución Provincial, estamos refiriendo por regla general a normas comunes a todas las ramas del derecho procesal. En cambio, la atribución de competencia en particular refieren a una rama determinada del derecho procesal. Así tenemos normas de atribución de competencia contenidas en el Código Procesal Civil, normas de atribución de competencia contenidas en el Código Procesal Penal, laboral o familiar. Por último, es contenido importante del derecho procesal la actuación de los sujetos procesales. Los sujetos procesales esenciales son tres. En primer lugar, aludimos, en un caso de proceso civil, laboral o familiar, a tres sujetos: al actor, que es quien inicia, quien entabla una demanda; al juez, que es quien tiene que admitirla y dirigir el proceso; y al demandado, que es el involucrado por la petición del actor. O, en el orden penal, estamos aludiendo a un ministerio público que, ante el conocimiento de un hecho del derecho criminal, entabla una acción dirigida por un juez y en la cual se involucra una persona en calidad de imputado, de procesado en el ámbito penal. Estamos aludiendo también a presupuestos procesales. Cuando hablamos de estos sujetos que realizan la actividad procesal, estamos aludiendo a una relación procesal que existe y que se realiza con independencia de las normas de derecho sustancial. Estamos en condiciones ahora de aludir a los principios y reglas comunes a todas las ramas. Tenemos que decir, en primer lugar, que el derecho procesal es una ciencia nueva, es una ciencia moderna, y que el derecho procesal como tal adquiere independencia cuando advierten los estudiosos de la escuela científica a partir del siglo XIX que existe una relación sustancial independiente de la relación procesal. Es decir, que existe una relación procesal cierta que comienza y termina con la demanda y sentencia. Esa es cierta y va a existir. La que es eventual y puede no existir es la relación sustancial. Es decir, que puede suceder que un demandante invoque la existencia de un conflicto con fundamento en normas del derecho sustancial, pero que el juez, al momento de dictar sentencia, determine que la violación del derecho sustancial no existió o que en definitiva no fue probada. Por ende existió una relación jurídico-procesal válida y la inexistencia de una relación de derecho de fondo. Vemos entonces la autonomía del derecho procesal respecto del derecho sustancial. Corresponde, entonces, individualizar lo que denominamos poderes de realización del derecho procesal. Cuando hablamos de poderes de realización, estamos aludiendo a los conceptos clásicos de acción, jurisdicción y excepción, que por su movimiento se entroncan en el concepto de proceso. Y estamos aludiendo a las categorías procesales, a la carga procesal que tienen las partes en el proceso civil, a la carga pública que tiene el juez de resolver mediante sentencia, a la mera facultad que tiene un sujeto de iniciar una demanda, o a la carga pública que tiene un testigo de comparecer ante los tribunales para prestar declaración.
Todos estos conceptos son válidos para todas las ramas del derecho procesal. Y para terminar este primer módulo, vamos a referir a un pensamiento del profesor uruguayo Barros de Angelis, que dice que la autonomía de la norma procesal se funde y se manifiesta en la existencia de principios propios, tanto como en la unicidad del concepto de proceso. Con esto concluimos el primer bloque de la materia y el segundo bloque será desarrollada por la profesora María Cecilia Pérez. Hola, vamos a dar inicio a lo que es el bloque 2 del módulo 1, proceso judicial, que va a estar a cargo mío, que soy la abogada María Cecilia Pérez. Lo primero que vamos a hacer referencia son a los objetivos específicos de este módulo 2. Identificar el proceso como el ámbito de ejercicio del derecho a la protección jurídica y su correlato con el derecho de defensa. Comprender el proceso como una estructura lógica funcional. Lograr una acabada comprensión de las teorías que han dado fundamento y génesis al proceso como estructura técnico-jurídica y apreciar sus contribuciones a la teoría general del proceso. Identificar y distinguir en forma general cada una de las distintas etapas del proceso judicial. Observar cómo se estructura el proceso civil, el proceso penal, el proceso laboral y de familia y cómo se desarrollan las distintas etapas en cada uno de ellos. Concientizar sobre el fin y la función del proceso judicial. Ahora vamos a dar un concepto fundamental de lo que es este bloque 2, que es el concepto de proceso judicial. El proceso judicial puede conceptualizarse como una serie gradual, progresiva y concatenadas de actos procesales, que son cumplidos por órganos públicos predispuestos y por particulares interesados para el cumplimiento de ciertos fines específicos del proceso. Cuando hacemos referencia a este concepto de proceso judicial, podemos hablar de un doble enfoque del análisis del proceso judicial. Podemos hacerla desde un punto de vista interno, o sea, un enfoque interno que hace referencia a la naturaleza jurídica del proceso, o sea, la esencia del proceso, y desde un punto de vista externo, que hace referencia a los elementos del proceso judicial. Vamos a analizar primero el enfoque externo del proceso judicial. Dentro del enfoque externo del proceso judicial, tenemos tres elementos que se desprenden del concepto inicial que dimos de proceso judicial. Tenemos un elemento objetivo, un elemento subjetivo y el elemento teleológico. Cuando hacemos referencia al elemento objetivo del proceso judicial, hacemos referencia a lo que hablamos al principio cuando dimos el concepto de proceso judicial, que está constituido por esta serie gradual, progresiva y concatenada de actos procesales. Cuando hacemos referencia a la serie gradual de actos procesales, estamos haciendo referencia a que todos los actos jurídicos del proceso se van a cumplir de acuerdo a un orden que está preestablecido por la norma procesal. Cuando decimos progresiva, hace referencia a que todos los actos procesales que son cumplidos tienen que realizarse tendientes al progreso del proceso judicial. Valga la redundancia, progresiva se refiere a lo que es que tiende a avanzar la instancia del proceso.
Cuando hacemos referencia a concatenada de actos, es que todos los actos del proceso se van a dar en forma eslabonada. O sea, podemos decir que esta forma eslabonada hace referencia a que comienzo y fin de los actos procesales están concatenados, están unidos, es decir, un acto procesal es la causa del acto procesal que le sigue. Cuando hacemos alusión al elemento subjetivo del concepto de proceso judicial, hacemos referencia, como dijimos en el concepto, a a los sujetos que van a ejercer los actos procesales, los órganos públicos predispuestos y los particulares interesados. Acá tenemos que distinguir cuáles son los sujetos necesarios que van a intervenir en el proceso judicial y cuáles son los sujetos eventuales que intervienen en el proceso judicial. Los sujetos necesarios, como la palabra lo dice, son aquellos que indefectiblemente, necesariamente, tienen que estar presentes en el proceso para que se dé una relación jurídica procesal válida, existente. Cuando hacemos referencia a los sujetos eventuales, son aquellos que pueden o no estar presentes en la relación jurídico-procesal. Los sujetos necesarios, a modo de ejemplo, para que lo puedan entender, en el proceso civil, en un proceso civil tipo, los sujetos esenciales son el juez, que es unipersonal, el actor, quien ejerce el poder de acción, y el demandado, quien ejerce el poder de excepción. En un proceso penal, tipo un juicio común, podemos decir también que tenemos tres sujetos necesarios. Tenemos al tribunal, que es colegiado, tenemos al imputado, dentro de uno de los polos de la relación, y tenemos al Ministerio Público Fiscal, en otro de los polos de la relación. Si ponemos de ejemplo en el proceso laboral y en el proceso de familia, al igual que en el proceso civil, tenemos un actor y un demandado. Pero acá el órgano imparcial que va a decidir la controversia va a ser un tribunal que va a ser colegiado, constituido por 3 magistrados. En cuanto a los sujetos eventuales que dijimos que pueden estar o no presentes en la relación jurídica procesal, el ejemplo más significativo es cuando hacemos alusión a los órganos de prueba. Con esto queremos decir a los testigos, a los peritos, que pueden estar o no dentro de un proceso judicial. Y también a aquellos auxiliares que integran el tribunal. Por ejemplo, los oficiales notificadores, los oficiales ujier, entre otros. Otro de los elementos del proceso judicial es el elemento teleológico. El elemento teleológico hace referencia a los fines del proceso judicial. Dentro de estos fines del proceso judicial tenemos un fin inmediato y un fin mediato. El fin inmediato es aquel que se puede decir que es lo principal del proceso, es fijar los hechos del proceso judicial y aplicar el derecho a esos hechos. Cuando hacemos referencia al objeto mediato, es un objeto más general, al fin mediato, disculpen, hacemos referencia a un fin que es más general, como es el restablecimiento del orden jurídico alterado y lograr la paz social. Ahora vamos a hacer referencia al enfoque interno del proceso judicial. ¿Qué queremos decir con enfoque interno? Que se refiere a cuál es la naturaleza jurídica del proceso judicial, cuál es la esencia del proceso judicial. Dentro de este enfoque interno tenemos 2 teorías, tenemos las teorías privatistas y las teorías científicas públicas. Dentro de las teorías privatistas tenemos la teoría contractualista y la teoría cuasi contractualista. La teoría contractualista tuvo, digamos, origen cuando el derecho procesal era considerado un apéndice del derecho de fondo, o sea, tiene antecedentes en el derecho romano clásico, en el proceso romano clásico. En esta teoría contractualista se dice que la esencia del proceso judicial está dado por un convenio que celebran las partes, una especie de contrato que celebran las partes, actor y demandado, en donde fija cuáles son los puntos controvertidos y los someten a la decisión de un juez. La crítica fundamental que se hacía a esta teoría contractualista es que había situaciones en donde no concurría la voluntad de los particulares,
Uno de ellos es el caso en que el imputado en el proceso penal no comparece por su propia voluntad, sino que es llevado por la fuerza pública en forma coactiva al proceso judicial. Otro de los supuestos es el supuesto de la rebeldía en el proceso civil, en el cual el demandado no comparece y no constituye domicilio, o sea que no comparece por su propia voluntad. Después apareció la teoría de cuasi-contractualistas. Esta teoría del cuasi-contractualismo intentó superar lo que era la teoría contractualista y, digamos, buscar la génesis o la naturaleza jurídica del proceso judicial en una de las fuentes de las obligaciones que resultaron menos imperfectas, que fue el cuasi-contrato. Hasta ese momento teníamos 4 fuentes de las obligaciones: el contrato, el cuasi-contrato, el delito y el cuasi-delito. La ley no era considerada fuente de las obligaciones. Después tenemos las teorías científicas públicas. La primera de ellas es la teoría de la relación jurídica de von Bülow. Von Bülow dice que el proceso judicial es una relación jurídica procesal independiente de la relación jurídica sustancial o de fondo. A su vez, von Bülow habla de lo que son los presupuestos procesales, que es un tema muy importante de este bloque, y que los presupuestos procesales son la capacidad de las partes, la competencia del juez y los requisitos formales de la demanda en un proceso civil, laboral, o de familia, o de la acusación penal. Después tenemos la teoría de la situación jurídica, que es de Goldschmidt. Este autor niega la existencia de una relación jurídica procesal, como decía von Bülow, y hace referencia a la existencia de una situación jurídico-procesal. La situación jurídico-procesal está dada por las expectativas que tienen los particulares de obtener el dictado de una sentencia favorable que acoja su pretensión. Goldschmidt habla también de los presupuestos, de las categorías procesales. Las categorías procesales de los de como un derecho, una carga procesal como un imperativo del propio interés, los deberes, las facultades. Después tenemos la teoría de la institución jurídica de Wasp, que Wasp acá habla que la naturaleza del proceso judicial está dado por una institución jurídica, una organización, en donde hay un conjunto de voluntades. Ese conjunto de voluntades, actividades, los sujetos que intervienen en el proceso, convergen a la formación de una idea común objetiva. Cuando Wasp hace referencia a lo que es la idea común objetiva, está haciendo referencia a los fines del proceso, que ya antes enunciamos cuando hablamos de los elementos externos, o sea, del elemento teleológico del proceso judicial, que son los fines del proceso: el fin inmediato y el fin inmediato: lograr la paz social, restablecer el orden jurídico alterado, fijar los hechos, aplicar el derecho. Pasamos a otro tema fundamental, que es los caracteres del proceso judicial. Los caracteres son: el primero de ellos, que es público. ¿Qué quiere decir que es público? Que es ejercido por un funcionario público que integra uno de los poderes públicos del Estado, que es el Poder Judicial. A su vez, es desarrollado en base, digamos, al derecho procesal, que integra el derecho público interno de un Estado, y a su vez porque persigue fines públicos. Es autónomo, como dijo la doctora Lerrúa en el bloque anterior, y solución a que a partir del siglo XIX el derecho procesal se consideró una ciencia autónoma, ¿no? Y con la autónomo también hacemos referencia que existe una doble relación. Una relación jurídico-procesal independiente, autónoma de la relación jurídica sustancial o de fondo. Cuando decimos que es complejo, es que hay múltiples sujetos que intervienen en el proceso, en donde interactúan y surgen de esa interacción múltiples relaciones jurídicas. Y cuando decimos que es teleológico, hace referencia a los fines del proceso judicial, que, digamos, el proceso judicial persigue determinados fines: el fin inmediato y el fin mediato. Para finalizar este bloque 2 del proceso judicial, vamos a decir unas palabras finales. Cuando la Constitución Nacional, en el artículo 18, establece que no debe ser condenado sin forma de proceso, consagra implícitamente el principio de que nadie debe ser condenado por un proceso cualquiera, es decir, por una farsa de proceso. El proceso debe ser idóneo para el ejercicio de los derechos,
lo suficientemente ágil para no agotar desaliento al actor y lo suficientemente seguro para no angustiar por restricción al demandado. Estas son las palabras finales del maestro Morelo en relación al proceso judicial, a la garantía constitucional de juicio previo, que está establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y un autor muy importante en lo que es la teoría general del proceso, al que siempre debemos remitir para, digamos, el estudio de esta materia. De este modo, finalizamos lo que es el bloque 2 del módulo 1, que es proceso judicial. Soy la profesora Mariana Lichtenberg y en este bloque vamos a abordar las garantías constitucionales del proceso y los principios procesales. Los objetivos que nos proponemos alcanzar en este bloque son los siguientes: identificar las garantías constitucionales que inspiran las normas procesales, reconocer la vigencia de cada garantía constitucional en cada tipo de proceso en particular, vale decir en el proceso civil, penal, laboral, de familia, distinguir los principios procesales y comprender la dimensión y funcionamiento de cada principio procesal. Intentemos ahora concretar estos objetivos. Analicemos la primera garantía constitucional de neto corte procesal que cobre vigencia en los códigos de procedimiento, la garantía de independencia del Poder Judicial. ¿A qué alude esta garantía? Esta implica que el Poder Judicial no debe recibir instrucciones ni de los otros poderes del Estado, esto es el legislativo, el ejecutivo, ni de los particulares. Vale decir, entre los poderes del Estado existe comunicación, existe un mutuo control, pero jamás subordinación de unos con relación a otros. ¿En qué preceptos constitucionales está consagrada esta garantía constitucional? En los artículos 29, 109 y 110 de nuestra Constitución Nacional, y en el 153, 154 y 156 de la Carta Magna Provincial de la provincia de Córdoba. ¿Qué consagran estos principios? La prohibición de que la facultad de administrar justicia sea ejercida por cualquier otro poder del Estado que no sea el Poder Judicial. Estas normas también consagran la inamovilidad en sus funciones de los magistrados mientras dure su buena conducta y la intangibilidad de sus remuneraciones a modo de aseguramiento de su independencia. En el caso de la Constitución Provincial, también establece la incompatibilidad que tienen los funcionarios y magistrados judiciales en el ejercicio de cualquier actividad que pueda poner en riesgo su imparcialidad. Analicemos ahora la segunda garantía constitucional que cobre vigencia en el proceso. La garantía de juicio previo. ¿A qué alude? Esto implica que contra ninguna persona se podrá ejecutar una pena si no existe una condena definitiva por sentencia firme y que esta sentencia tenga fundamento legal y que esta ley haya sido dictada con anterior al hecho que motivó la causa. Vale decir, es necesario para que esta garantía cobre vigencia en el proceso que se den estos tres elementos en el siguiente orden cronológico. En primer lugar, que se dicte una ley que prevea un hecho y sancione. En segundo lugar, que en la práctica se produzca un hecho tipificado por esta norma. Y en tercer y último lugar,
que se sustancie un proceso para juzgar a quien ha cometido un hecho ilícito y que luego del dictado de una sentencia que haya adquirido autoridad de cosa juzgada y que esté firme, se condene a esta persona y se ejecute en su contra una condena. Esta garantía tiene mayor vigor, mayor presencia en el ámbito del proceso penal, pero también se aplica en el resto de los fueros. Vale decir, nadie podrá ser considerado penalmente culpable en el caso del fuero penal, o bien deudor en el caso del fuero civil o laboral, o padre o hijo en el caso de una acción de filiación en el fuero de familia, sin que previamente se haya sustanciado íntegramente un proceso y haya recaído sentencia firme. Analicemos ahora la tercera garantía constitucional, esto es la garantía de juez natural. Esta implica que ninguna persona podrá ser juzgada por comisiones especiales o tribunales extraordinarios, es decir, por órganos jurisdiccionales creados ex post facto, es decir, con posterioridad al hecho que dio origen al proceso. ¿Y creen ustedes que los tribunales de disciplina de los colegios profesionales, por ejemplo, es decir, tribunales conformados por pares de las personas que están siendo juzgadas, es decir, una persona va a ser juzgada por otras que pertenecen a su mismo grupo? En este caso, ¿se estará incumpliendo la garantía de juez natural? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Por qué no? Porque si un abogado, por ejemplo, incumple con alguno de los mandatos del Código de Ética, será juzgado por el Tribunal de Disciplina, pero por esta violación al Código de Ética. Si además ha cometido un delito penal, será juzgado por ese delito por los tribunales ordinarios. Es por ello que esta clase de tribunales, como los tribunales militares, los eclesiásticos, no implican una violación a la garantía de juez natural. Analicemos la siguiente garantía. Defensa en juicio. Esta es la garantía más amplia. Comprende la posibilidad que tiene todo sujeto procesal que actúa como actor, demandado, imputado, de alegar, probar, impugnar, vale decir defenderse en el proceso. Comprende tanto la defensa material como la técnica. ¿Qué quiere decir esto? Por defensa material entendemos la posibilidad que tienen los particulares de alegar en defensa de sus propios intereses. Y por defensa técnica se entiende la posibilidad de recibir el patrocinio letrado de un abogado, que es obligatorio. En el ámbito del proceso penal, el tribunal debe designar de oficio, en el caso en el que el imputado no haya designado a su letrado, a un asesor jurídico. Existe también, a los fines de que los costos financieros que implique el proceso no constituyan un obstáculo para el acceso a la justicia, la institución del beneficio de litigar sin gasto para quien es carente de recursos económicos y de esta forma puede litigar sin necesidad de adelantar los gastos judiciales. Esta garantía está consagrada expresamente en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. La quinta y última garantía que vamos a analizar hoy es la de igualdad. Igualdad de todas las personas ante la ley en el proceso. ¿Qué significa? Esta garantía implica que no se puede prohibir a ciertas personas el ejercicio de ciertas facultades procesales que se le conceden a otros en igualdad de oportunidades. Y como dije recién, a los fines de compensar las desigualdades que en la práctica existen entre los distintos habitantes, quienes tienen mayores recursos económicos van a tener mucho más facilidades para acceder a la justicia. Entonces, para compensar estas desigualdades que existen en la práctica, se ha instituido la figura del beneficio de litigar sin gasto y la institución de la asistencia jurídica gratuita. Bien, con esto damos por concluido el análisis de las garantías constitucionales en el proceso. Vamos a analizar ahora los principios que gobiernan la actividad procesal. Ellos son principio de publicidad, oralidad, inmediación, autoridad, bilateralidad o contradicción, economía procesal, adquisición y moralidad. Comenzamos a analizar el de publicidad. Este principio es receptado con mucho mayor vigor en el proceso penal. ¿Por qué? Este proceso indica que todos los actos procesales deben ser conocidos irrestrictamente por las partes para facilitar de esta manera su control. ¿Cómo es receptado en el proceso penal? ¿De qué forma? Bueno, adquiere su mayor vigencia en la audiencia del debate. Esta es oral y pública.
Por circunstancias excepcionales, el tribunal puede ordenar que ésta se realice a puertas cerradas mediante resolución fundada. Pero cuando la causal que motivó este hecho desaparece, la audiencia vuelve a ser pública. También se realiza a puertas cerradas cuando lo que se está resolviendo es un delito de acción privada y también cuando el imputado es un menor de 18 años. En el ámbito de los otros procesos, del civil y del laboral, se manifiesta en las audiencias, en la actividad probatoria, en la motivación del fallo. ¿Y por qué digo en la motivación del fallo? Porque en la medida en la que el órgano jurisdiccional exponga los motivos por los cuales ha tomado una decisión, permitirá a las partes ejercer un control sobre lo decidido, vale decir, si no están de acuerdo, impugnarlo. En el ámbito del proceso de familia, se da la excepción, es decir, no rige el principio de publicidad, sino su antítesis, el principio de reserva. Es decir, se priorizan los intereses controvertidos en este fuero y se protege la intimidad de las personas. Por ende, las actuaciones ante el órgano jurisdiccional, ya sea juzgado, cámara de familia o bien ante el asesor letrado, son de carácter reservado. Si bien en el ámbito del proceso penal dijimos que era el lugar en donde mayor vigencia cobraba este principio, el principio de publicidad, existe una excepción en la cual las actuaciones no son públicas. Por ejemplo, cuando se decreta el secreto de sumario. Bien, pasamos a analizar el siguiente principio procesal, la inmediación. Este implica el contacto directo y personal que tiene el órgano jurisdiccional con las partes y los órganos de prueba. En el ámbito del proceso penal, ¿dónde se pondrá de manifiesto en mayor medida? En la audiencia de debate. ¿Por qué? Porque es el momento, la etapa del proceso en la cual el órgano jurisdiccional toma contacto directo con el imputado, su defensor, el Ministerio Público Fiscal, testigos, peritos, es decir, órganos de prueba. En el ámbito del proceso laboral, este principio cobra mayor vigencia en la audiencia de vista de causa. Lo mismo acontece en el ámbito del proceso de familia. En el proceso civil, que es un proceso predominantemente escrito, tiene una vigencia más mitigada. Sin embargo, cobra máxima vigencia en la etapa probatoria, en donde el órgano jurisdiccional está presente al tiempo de recepcionar una confesional, una testimonial, o practica una inspección judicial, una inspección ocular, estando en contacto directo con las partes del proceso y también con el objeto del juicio. Analicemos el principio siguiente: bilateralidad o contradicción. Este principio garantiza que todas las decisiones judiciales van a ser tomadas previo a haber dado igualdad de oportunidades a todas las partes de ser oídas. Es decir, a través de este principio se pone en práctica la garantía de defensa en juicio, la garantía constitucional a la que aludimos recientemente. ¿Cómo ha sido receptado este principio procesal en los distintos fueros? Bien, de la siguiente manera. ¿Cómo una parte se entera que la contraria, por ejemplo, ha presentado una petición en su contra? ¿Cómo se entera el demandado que el actor ha presentado una demanda? Cuando se le notifica del traslado para contestar la demanda. ¿Cómo se entera una de las partes que la contraria ha impugnado? Cuando se le notifica del traslado para que conteste los agravios. Vale decir, a través de la institución procesal de la notificación se pone en conocimiento de todas las partes actos procesales que han sido realizados en el proceso a los fines de que ésta pueda ejercer su derecho de defensa. Cuando esta notificación no se practica o es practicada de manera irregular, echamos mano a la teoría general de las nulidades procesales. Ahora bien, ¿dónde encontramos la excepción a este principio procesal de bilateralidad o contradicción? Es decir, a la obligatoriedad de que previo a la toma de cualquier decisión jurisdiccional ambas partes sean oídas. En las medidas cautelares. Las medidas cautelares son decretadas in audita pars, es decir, sin haber sido sustanciadas previamente, sin haber dado participación a la contraria. Por supuesto que esto es debido a la naturaleza de esta medida. Sin embargo, una vez que esta es trabada, se notifica a la parte en contra de quien se ha trabado a los fines de que ésta pueda ejercer su derecho de defensa. De este modo, el contradictorio no se elimina, sino solo se pospone. Analicemos el siguiente principio procesal. Previamente, quiero que
resolvamos el siguiente caso práctico para aplicar concretamente este principio de bilateralidad o contradicción en un caso de la vida real. En una audiencia designada para la recepción de la prueba testimonial, no comparece la contraparte a pesar de estar debidamente notificada. La audiencia tiene lugar. ¿Se está violando el principio de bilateralidad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se fija día y hora a los fines de la recepción de una prueba testimonial? ¿Se notifica correctamente a ambas partes? Una comparece, la contraparte no. Pese a que ésta no ha comparecido, igual se recepciona la prueba testimonial. ¿Se viola o no el principio de bilateralidad? Es decir, la parte que no está presente no podrá ejercer su derecho de defensa. No, no se viola. ¿Por qué? Porque el principio de bilateralidad o contradicción implica otorgar la oportunidad a todas las partes de ser oídas y escuchadas previo a la toma de cualquier decisión jurisdiccional, más allá de que efectivamente la parte haga uso o no de esta posibilidad. Es decir, en este caso, no se ha vulnerado el principio de bilateralidad por cuanto sí ha sido citada debidamente y ésta optó por no comparecer. Ahora sí, analicemos el siguiente principio procesal, el principio de autoridad. El principio de autoridad refiere a la incidencia que tiene la figura del juez en el proceso. ¿Cómo ha sido receptado en los códigos procesales? A través del poder de policía y de disciplina que se le confiere al presidente de un órgano jurisdiccional, de una cámara, por ejemplo la Cámara del Crimen en el caso del fuero penal, en la audiencia de debate. También está recepcionado a través de la posibilidad de que el juez dicte un despacho saneador a los fines de subsanar determinados defectos, por ejemplo de la demanda. También a través de la posibilidad que tiene el órgano jurisdiccional de convocar a una audiencia a los fines de lograr el avenimiento entre las partes o a los fines de aclarar puntos dudosos. Es decir, el juez como director, como conductor del proceso, tiene estas atribuciones. Analicemos ahora sí el siguiente principio procesal, el principio de adquisición. Este principio postula que todos los resultados de la actividad procesal cumplidas por las partes se adquieren para el proceso. ¿Qué significa esto? Este principio adquiere su máximo vigor en la etapa probatoria. ¿Por qué? Porque las pruebas que las partes ofrecen y producen se adquieren para el proceso, con independencia de la parte que la haya aportado. Vale decir, si la parte ofrece, produce e incorpora al proceso una prueba que luego la perjudica, no podrá desistir de esta. ¿Por qué? Porque los resultados de la actividad probatoria se adquirieron para el proceso, independientemente de la parte que lo haya incorporado. ¿Sí? Por eso decimos que cobra su máximo grado de vigencia en la etapa probatoria. Analicemos el siguiente principio procesal, la economía procesal. Este principio implica reducción de gastos y esfuerzos procesales. Desde el punto de vista financiero, economía de gastos, implica que los costos económicos que insume un proceso no pueden constituir un obstáculo para el justiciable, de modo que existen instituciones como el beneficio de litigar sin gasto y la ley de asistencia jurídica gratuita que mitigan estos efectos. El principio de economía procesal comprende tres subprincipios: la regla de la concentración, la regla de la eventualidad y la celeridad. La regla de la concentración implica realizar la mayor cantidad de actividad procesal en el menor número de actos posibles. Ha sido receptada, por ejemplo, en el ámbito del proceso laboral, en el ámbito del proceso de familia, en la audiencia de vista de causa. ¿Por qué? En un solo acto procesal, la audiencia, se recepta la prueba oralizada, se formulan los alegatos y el tribunal puede ordenar medidas para mejor proveer. Vemos cómo en un solo acto se cumple una pluralidad de actividades procesales. La segunda regla, la eventualidad, implica la simultaneidad en el ejercicio de una facultad procesal. Es decir, el planteo ad eventum de las defensas y excepciones. Ejemplo, planteo en un solo escrito todas las excepciones dilatorias que quiero oponer yo como demandado en el proceso. ¿Para qué? Para que el tribunal las resuelva en forma subsidiaria. Si no prospera la excepción de incompetencia, resuelve la de falta de personería. Si esta no prospera, resolverá la de litispendencia.
O, por ejemplo, también la apelación en subsidio del recurso de reposición. El tribunal, si rechaza el recurso de reposición, en el mismo acto, en la misma resolución, se pronuncia sobre la concesión de la apelación. Vemos cómo ejercemos simultáneamente una misma facultad procesal en un solo acto. La tercera y última regla es la de la celeridad, que implica la necesidad de agilizar el trámite procesal. Cómo está receptada a través del juicio ejecutivo en el caso del fuero civil, por ejemplo, o el juicio abreviado en el caso del proceso penal. Quiero que resolvamos ahora un caso práctico relativo a esta regla, la de economía procesal. El juez considera que los elementos probatorios incorporados a la causa son suficientes e impide la producción de la restante prueba ofrecida. Decide obviar la etapa de alegatos y dispone que los autos pasan a estudio para dictar sentencia. ¿Estamos en presencia del principio de economía? ¿Consideran ustedes que esta es una forma de lograr celeridad en el trámite del proceso? No. ¿Por qué? La economía procesal implica realizar la mayor cantidad de actividad en el menor número de actos posibles, en el caso del principio de concentración, pero no eliminar etapas. En este caso, estaríamos cercenando, limitando la etapa probatoria y eliminando la etapa de alegatos, la discusoria. Por lo tanto, en este caso, sí se ha vulnerado el principio de economía procesal. Analicemos el último principio procesal, el de moralidad. Este principio implica la recepción en el proceso de los imperativos éticos. ¿Cómo están recepcionados en el proceso? Si bien, en el caso de los códigos procesales cordobeses, no está receptado de manera expresa, sí se consagra la sanción para el caso de incumplimiento de los imperativos éticos, vale decir, se sancionan las conductas procesales dilatorias, maliciosas, temerarias, se sanciona también la retención indebida de los expedientes y, por supuesto, también en el caso de las audiencias en los procesos oralizados, a través del poder de policía y poder disciplinario que tiene el presidente del tribunal, puede sancionar las inconductas procesales. Vale decir, este principio obliga a acentuar el deber de colaboración que deben tener las partes, los terceros intervinientes en el proceso, a los fines de su correcta tramitación. Hasta aquí hemos terminado de desarrollar las garantías constitucionales y los principios procesales que gobiernan el proceso. Me despido dejándole una frase que es abarcativa de todo lo que hemos desarrollado hasta aquí y que nos servirá para reflexionar. En este bloque 4 vamos a hacer una entrevista a alumnos que pertenecen a la materia Teoría General del Proceso, Procesal 1, que vienen al campus a clases en modalidad presencial. Los chicos son Javier Petrini, Francisco Giraudo, Diego González, Leandro Luján e Ignacio Córdoba. Las preguntas que le hicieron a los chicos son 3. La primera es en qué consiste el proceso judicial. Luego se les preguntó acerca de cuáles son los sujetos procesales que intervienen en todo proceso judicial. Y por último, les preguntamos acerca de la estructura del proceso judicial. Bueno, el derecho procesal es un derecho público que se encarga del análisis y del estudio de las normas y principios que rigen un proceso judicial y de aquellas cuestiones que hacen a la competencia
y a la jurisdicción de los entes de gobierno encargados del mismo. El derecho procesal es la rama del ordenamiento jurídico público que estudia los procedimientos, los sujetos y las partes del derecho, ya sea procedimiento laboral, procedimiento civil, procedimiento de familia y procedimiento penal. El derecho procesal es una rama del derecho público que estudia los distintos procedimientos de un país. En este caso, nuestro derecho procesal estudia lo que es los distintos procedimientos que se llevan a cabo en lo que es Argentina. Básicamente es el conjunto de normas y principios que regulan el procedimiento, ¿no es cierto? Son todas las leyes de fondo que regulan el procedimiento en el cual deben aplicarse el derecho sustancial, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, es la rama del derecho, es una rama del derecho público. Una rama del derecho público que consiste en un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la actividad judicial del Estado y de los particulares en la indirecta realización del derecho. Los distintos sujetos tienen que ver también con la diversificación de procedimientos. En un procedimiento penal tenemos un tribunal, un juez y el imputado o el demandado. Luego tenemos en el proceso familiar, tenemos el actor, el demandado y el tribunal. En el proceso civil prácticamente lo mismo, tenemos el actor, el demandado, pero en este caso tenemos un juez. Y en el proceso laboral tenés el actor, el demandado y un tribunal. En el derecho procesal civil tenemos el sujeto activo, el actor, y después tenemos el demandado, o sea, el demandante, el demandado y el juez. El juez que es el que dictamina la sentencia. La parte demandada, la parte demandante y el juez. Bueno, en el caso de los procesos judiciales civiles tenemos un demandado, un actor y el juez. En el caso de los procesos penales tenemos un imputado, un demandado y el Ministerio Público, que sería el demandado, y un tribunal. Tenemos en el proceso penal, tenemos un tribunal, el demandante y el Ministerio Público. En el derecho civil tenemos el demandante, el demandado y tenemos un juez que es el que interviene. En el derecho laboral tenemos el demandante, el Ministerio Público y un tribunal. Las etapas del proceso básicamente son 4. Dentro de la primera etapa tenemos la introducción, en la cual se encuentran la demanda y la contestación de la demanda. Después tenemos la segunda etapa, que es la presentación de las pruebas por parte del demandante. Después tenemos la tercera etapa, que es la etapa de los alegatos, en las cuales cada una de las partes trata de justificarse, ¿no es cierto? Y después tenemos como cuarta etapa la sentencia. La sentencia, bueno, el juez dictamina sentencia debido a un análisis de las pruebas, ¿no es cierto? Y bueno, después de esta etapa tenemos la parte en la cual, después que dictamina sentencia el juez, tanto la parte demandante como la parte demandada tiene la facultad de apelar ante un tribunal superior, la Cámara de Apelación. Está la etapa introductoria, donde se realiza la demanda, la etapa probatoria, la etapa discusoria, donde las partes presentan sus alegatos, y la cuarta parte, que es la parte final, donde el juez da la sentencia. Bueno, como primera etapa tenemos lo que es la demanda que presenta una de las partes, luego se da la contestación de la demanda por parte de la otra parte, se establecen las pruebas de cada una de las partes, los alegatos y finalmente la sentencia por parte del tribunal o del juez. Tenemos la etapa introductoria, donde se presenta la demanda y donde se contesta la demanda. Tenemos la etapa introductoria, las partes, la contestación de las partes y la sentencia. Las etapas del proceso son 4. Primero tenemos la introductoria, donde encontramos la demanda y la contestación de la demanda. Luego está la segunda etapa, que es la probatoria, en donde encontramos la prueba. Luego está la discusoria, que ahí encontramos lo que es el alegato. Y luego tenemos la última, que es la decisoria, en donde el juez lleva a cabo la sentencia, dicta la sentencia. Una vez finalizada lo que fue la entrevista a los alumnos,
de la materia procesal 1, vamos a dar cuáles son los conceptos correctos a estas preguntas que les hicimos a los chicos. La primera pregunta era, ¿qué era considerado el derecho procesal? El derecho procesal es una ciencia considerada a partir del siglo XIX que estudia un conjunto de principios y normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado y de los particulares en la realización indirecta del derecho procesal. La segunda pregunta que les hicimos a los chicos es ¿quiénes son los sujetos procesales? Y esta pregunta se puede contestar partiendo de lo que es el concepto de proceso judicial cuando hablamos del elemento subjetivo del proceso judicial. Los sujetos que intervienen en todo proceso judicial son el órgano jurisdiccional, ya sea unipersonal, un juez o un tribunal, y las partes que intervienen en todo procedimiento. En un proceso civil tipo, los sujetos necesarios son el actor, el demandado y el juez, y en un proceso penal tipo, los sujetos necesarios son el imputado, el Ministerio Público Fiscal y el tribunal. En un proceso laboral, los sujetos que intervienen, que sean necesarios, son el actor, el demandado y el tribunal, y en familia, al igual que en laboral, interviene un sujeto, el actor, el demandado y el tribunal. La tercera pregunta que le hicimos a los chicos es acerca de la estructura del proceso judicial. Y como bien respondieron muchos de ellos, podemos decir que dentro de un proceso civil tipo, la estructura es, tenemos primeras etapas necesarias, como es la etapa introductoria, en donde está integrada por la demanda y contestación de demanda, una etapa probatoria, después tenemos una etapa discusoria, que está integrada principalmente por los alegatos, y una etapa decisoria, en donde el juez decide el fondo de la cuestión. En un proceso penal tipo, tenemos primero una etapa de la investigación penal preparatoria, que puede ser esta tanto fiscal como jurisdiccional, y después tenemos la etapa propiamente dicha de juicio, en donde interviene la Cámara de Crimen, y la Cámara de Crimen va a ser la que va a dictar sentencia de fondo. Con esto damos finalizado lo que es el bloque 4 del módulo 1, y de este modo los esperamos para seguir en las próximas clases en el módulo 2.